¿Cómo está? Un gusto saludarle. Gracias por compartir con nosotros esta entrevista a fondo. Ya en este mes de febrero del año 2020, la verdad que enero pasó al parecer muy rápido para muchos, pero ya estamos en el segundo mes de este año. Y hoy queremos conversar con un diputado del Distrito 7, con un hombre que es médico, que además tiene una particularidad. Debe ser uno de los pocos parlamentarios que en su trayectoria ha tenido 100% de asistencia. En eso, ¿para qué le cuento? Es muy rígido. De hecho, él siempre está en la Cámara trabajando porque, según nos ha señalado en más de alguna oportunidad, para eso lo eligieron y también trata de desplazarse lo mejor posible en su distrito, pese a que recordemos que en estas últimas elecciones los distritos crecieron. El diputado Víctor Torres, el diputado de C. ¿Cómo está, diputado? Un gusto tenerlo acá. ¿Cómo estás, Bernardo? Un gusto nuevamente estar contigo. Porque claro, cuando hay tanta crítica, ¿no es cierto?, hacia la clase política, cuando las encuestas muestran que hay falta de confianza, que el presidente muestra cerca de un 6%, otras instituciones muestran menos, el Congreso también. ¿Por qué tan rígido en esto usted, diputado, del 100%? Mire, la verdad es que para mí, por lo menos de manera personal, es fundamental el trabajo, la labor que uno realiza en el Congreso. Nosotros somos elegidos eminentemente para representar a una población en el Parlamento. Somos enviados al Congreso con un mandato representativo. Por lo tanto, el primer trabajo que debemos realizar y al que nos debemos es precisamente el trabajo tanto en sala como en comisiones. Por lo tanto, ahí yo soy bastante estricto en eso, como tú bien planteas, y no salvo que hay algún problema, digamos, hasta el momento no ha habido, tengo que estar todos los días allí. Priorizo al menos ese trabajo. Y lo segundo, obviamente, el trabajo en terreno. Ahí uno va a tener que desplazarse por cada una de las comunas de este distrito, como bien tú decías, claro, cada vez más difícil por la extensión del mismo, pero que tratamos de hacerlo de la mejor forma posible. Y que lamentablemente en los últimos meses no hemos podido, porque el 18 de octubre hasta la fecha hemos estado concentrados en el Parlamento toda la semana, varios días a la semana, tratando de avanzar en distintos proyectos de ley. Así que no ha sido muy fácil la salida a terreno, pero como tú bien dices, hay que cumplir en primer término en la función parlamentaria en el Congreso. Ahora, diputado, con respecto a eso, ¿no es cierto? A partir del 18 de octubre del año 2019 cambia este país. Eso ya nadie lo puede negar. Se colocan sobre la mesa temas que se venían tratando, temas que se venían anunciando durante mucho tiempo, pero por este estallido social se colocan definitivamente sobre la mesa y surgen como tema de discusión, incluso dejando de lado una agenda proyectada por el gobierno. Y muchas veces proyectos de ley que a lo mejor ustedes tenían en carpeta seguir de acuerdo a una normativa, pero que han tenido que ir modificando en cuanto a su tratamiento, a su tiempo, producto de estos otros nuevos que están ingresando. Y desde esa perspectiva, ¿qué siente usted? Lo dijo recién, cuando surgen críticas que justamente dicen que los parlamentarios hacen poco, que ahora están trabajando, que el 18 de octubre en adelante están trabajando más porque trabajan toda la semana. De hecho, por ahí han surgido algunas ideas de que a lo mejor ustedes no debieran de tomarse un receso de verano, por parte de algunos parlamentarios también. ¿Qué piensa o qué puede decir con respecto a estas críticas? A ver, primero decir que las críticas lamentablemente muchas veces vienen desde el desconocimiento, como todas aquellas críticas que son injustas. Es porque o no hemos sido capaces de poder transmitir realmente la labor parlamentaria, o también la gente no se interesa más que lo que escucha o incluso muchas veces repite. Yo he visto en redes sociales hacer críticas al Parlamento chileno con casos de parlamentos de otro país. Ni siquiera hay una evaluación de lo que se está transmitiendo y se replica como noticias. Y noticias que se replican muchas veces en año tras año tras año, y es la misma noticia. Que vamos a votar tal cosa, que nos subimos tanto el sueldo, que tenemos un bono de fin de año, y muestran, y las fotos de los parlamentos son incluso de otros países. Entonces, ha habido una constante crítica muy burda a la labor parlamentaria, que lamentablemente ha sido, digamos, asimilada con mucha facilidad por parte de la ciudadanía, y por otro lado creo que también nosotros no hemos colaborado lo suficiente para poder reivindicar la labor parlamentaria por distintas razones. Entonces, hay conductas, actitudes que
hacen que la gente suponga que efectivamente no estamos trabajando, pero la verdad es que la labor que se realiza es bastante pesada, es bastante estresante, no es algo simple, y el 18 de octubre simplemente se ha multiplicado por bastante más, lo que no significa que antes no trabajamos. La verdad es que es difícil pero que la gente pueda creer eso, pero ha sido así. Ahora hemos tenido de verdad una cantidad de sesiones enormes, con todo lo que eso conlleva, porque eso conlleva una cantidad de reuniones, análisis, trabajo, que claro, no es un trabajo físico, pero es un trabajo mental sometido bajo un estrés muy grande que realmente no es fácil. Diputado, ¿fue lo mejor haber ampliado la cantidad de parlamentarios? Mire, yo no tengo crítica a la ampliación de la cantidad de parlamentarios. Yo creo que hay una mayor representatividad de las distintas visiones políticas, ¿no? Muchas veces es fácil decir mejor lo achicamos y con eso, claro, las mayorías solamente se representan, pero todo lo que queda en la periferia deja de estar expresado dentro del Parlamento y a mí me parece que no es correcto. Yo soy de los que está disponible a poder revisar, por ejemplo, la distribución de los distritos. Creo que efectivamente los distritos quedaron muy amplios y tú puedes repartir la misma cantidad de parlamentarios a lo mejor en distritos diferentes, de tal manera que sea mucho más asequible y los parlamentarios estemos mucho más presentes. Eso yo creo que sí debiera ser la línea hacia la que habría que dirigir y bueno, en algún caso poder hacerle alguna corrección al sistema electoral, pero no creo que sea una alternativa hoy día bajar la cantidad parlamentaria, aunque sea muy popular, aunque la gente, todo lo que signifique menos diputados, menos, como existe una animadversión, una mala evaluación de la ciudadanía, obviamente que suena bonito, pero no me parece correcto. Y lo otro que también se ha planteado, y bueno, y hay proyectos de ley incluso presentados por el Ejecutivo, presentados por propios parlamentarios, que tiene que ver con la famosa dieta. Estamos en este a fondo de análisis y creo que es bueno conversar porque ha sido parte de la discusión del año 2019 y lo que va de este año 2020. No te escuché. La baja de la dieta. Ah, la dieta, sí. Sí, bueno, efectivamente hay un proyecto que fue aprobado ya en la Cámara de Diputados respecto de rebajar la dieta y fundamentalmente establecer un sistema, un mecanismo distinto de poder de establecer cuáles son los ingresos que debieran no solo tener los parlamentarios, sino que todas las altas autoridades, porque los parlamentarios no son los que ganan más. El que gana más es el presidente de la República, luego vienen los ministros con los parlamentarios, vienen después los subsecretarios y así sucesivamente. Nosotros estamos dentro del valor de una escala, no estamos disparados respecto de ello. Lo que pasa es que hay mucha gente que suma las asignaciones, que es lo mismo que tiene un ministro, pero que lo ejecuta el ministerio, que es lo que nosotros hemos planteado y cada vez se ha ido traspasando estas asignaciones para que sean administradas directamente por el Congreso, como lo hace cualquier ministerio, ¿ya? De tal manera que nosotros tengamos solamente que administrar nuestros propios recursos y no caer en esta suerte de doble función que no nos corresponde a mi juicio, y además porque eso tiene que ver con el ejercicio del cargo, con la contratación de personal, con el funcionamiento de oficina, etcétera, etcétera. Entonces, tiene exactamente la misma función que cumple, digamos, estos fondos para otras autoridades similares. No es para el parlamentario propiamente tal. Eso es lo primero que hay que dejar en claro. Entonces hay que modernizar aquello, hay que despejarlo para que la ciudadanía entienda que el único ingreso parlamentario es la dieta y esta dieta debe estar además acorde respecto de una nueva escala que debiese estudiar. Y estamos viendo la forma en que eso se estudie y frente a eso se aprobó además una rebaja del 50% cuando la ley entre en vigencia hasta que tengamos un nuevo escalafón que una entidad, digamos, a cargo del Banco Central va a tener que ponerse a estudiar para poder ajustar, digamos, todos los ingresos de todas las altas autoridades del Estado. O sea, lo importante es que hay avances en eso. Sí, hay avances, por lo menos la Cámara de Diputados lo despachó, si hoy día está en el Senado. Perfecto. Son temas que queremos tratar en esta entrevista a fondo porque, como lo conversábamos antes de iniciarla, la idea es hacer una especie de balance de lo que ha sido, ¿no es cierto?, este año legislativo, de cosas que han pasado en la región con usted, diputado Víctor Torres. Dentro de los proyectos, ¿cuál cree usted que ha sido el más importante? Han habido discusiones bastante importantes durante todo el año recién pasado, algunos a mi juicio en dirección correcta, otros en dirección equivocada. Tuvimos una reforma tributaria que pudimos sacar ahora en tercer trámite y que significó luego el estallido social alguna corrección. Recuerda tú, yo la voté en contra en general porque era una reforma tributaria que básicamente permitía recuperar mucho dinero al 0,1% más rico del país a través del sistema de reintegración, que nosotros fuimos muy críticos respecto de ello porque
en determinados casos, digamos, significa una gran cantidad de plata que el Estado deja de percibir y que obviamente sigue favoreciendo a un sector de la población. En que, por lo tanto, era una medida, digamos, bastante regresiva. En cambio, hoy día se hicieron algunas modificaciones, se centró básicamente esto en torno al fortalecimiento de la ayuda a las pymes, que yo creo que es donde tenemos que poner nuestro foco, sobre todo en la reactivación económica. Tenemos que darle a las pymes el máximo de facilidades, obviamente, para poder incentivar que sigan funcionando, que aquellas que han cerrado producto de las movilizaciones puedan, ojalá, recuperarse. Exacto. Y con ello reactivar la economía. Por lo tanto, los ajustes que se hicieron en el Senado me parece que fueron en la dirección correcta y ya fueron aprobados para ser despachados en ley. La reforma previsional es fundamental. Es fundamental que ojalá el gobierno pueda entender que se requiere poder avanzar hacia un sistema mixto. Si hoy día tenemos un 10% en capitalización individual, con AFP ojalá podamos tener una alternativa distinta a la AFP que pueda competir por ese 10%, pero además, si hay un 6% adicional, que este vaya a un sistema de ahorro colectivo, de tal manera poder tener una parte de reparto y otra parte de capitalización individual. Con eso podríamos mejorar inmediatamente las pensiones, sobre todo más bajas de la población. Con esa parte de solidaridad nos permitiría ayudar a subir esas pensiones y poder mejorar los ingresos de muchos chilenos y chilenas que hoy día lo están pasando mal. Y esa es una realidad que tenemos que darnos cuenta que está presente hace mucho tiempo y que se ha puesto sobre la mesa de manera urgente a propósito, digamos, del estallido social. El tema de FONASA. La modernización de FONASA es otro proyecto de ley que se está discutiendo, que a mi juicio tiene un elemento que es positivo, el resto es bastante cuestionable, y el elemento positivo es que establece la posibilidad de avanzar a un plan único de salud. Plan universal sería si es que también involucrar a las ISAPRE, y lamentablemente no las toca, ahí tienen una falencia. Lo segundo, que lo que hace es solo modernizar FONASA, pero no se da cuenta de los prestadores, por lo tanto tú puedes tener un buen sistema de asegurador público, pero si es que tú no tienes prestadores públicos que den cuenta de los requerimientos, finalmente toda esa plata del Estado se va a ir directamente al sistema privado, que por lo demás tampoco da abasto con los requerimientos. Por lo tanto, las listas de espera, por ejemplo, si todo lo mandas al privado, tampoco se van a resolver porque esto tiene una capacidad acotada. Tú necesitas un sistema público que sea fuerte, que pueda dar cuenta de la gran mayoría de las patologías que deban ser atendidas, y un sistema privado que actúe complementariamente, de tal manera que tengas una mayor capacidad para poder resolver, pero como te digo, fundamentalmente con un sistema público que sea fuerte, que además nos permite regular los precios. En la medida en que tú tienes un sistema público que realmente es eficiente, tú vas a tener, para poder competir como privado con este mundo, que disminuir tus costos. ¿Ya? Ahora, que usted dice, claro, son proyectos de ley que ingresan y que han ingresado al Congreso, planteados de una forma y salen de otra forma. Sí. Se ha negociado. Sí, ¿Este FONASA se irá a negociar, irá en la misma línea? Yo espero, depende mucho de cuál es la capacidad que tenga el gobierno de abrirse, porque si aquí, aquí tenemos aspiraciones distintas. Obviamente la gente de la derecha lo que quiere a lo mejor es avanzar hacia el plano universal, pero no tocar a la ISAPRE. Muchos de nosotros creemos que hay que avanzar a un seguro. Perdón, pero en ese aspecto se dice por parte del gobierno que ellos ya se presentaron un proyecto de ISAPRE que se está tramitando, que colocaría soluciones a ciertos problemas. Lo que pasa es que ellos están tramitando en el Senado ISAPRE y en la Cámara FONASA, entonces es muy difícil mirar integralmente el problema, porque esto es un problema sistémico, no es que sea por parcelitas, entonces hay un error también por parte, a mi juicio, del Ejecutivo. Entonces, pero bueno, ellos quieren avanzar el plan universal sin tocar las ISAPRE. Yo soy de los que cree que tenemos que cambiar el sistema hacia otra dirección, tener un seguro único de salud con el 7% que garantiza a todos los chilenos tener, digamos, las prestaciones más importantes cubiertas, ¿ya? Y obviamente poder contar con seguros de segundo piso, seguros complementarios, que cada uno de los que quiera por sobre el 7% contratar lo haga para mejorar el plan básico, pero ya tienes tú una base de sustentación de seguridad social con un principio solidario que es fundamental, ¿ya? Entonces, todo lo que pueda avanzar en esa dirección, permitirnos que sea un primer paso y no un techo, obviamente que es algo que se puede conversar. Si el gobierno quiere cerrar la discusión en esto, no tenemos posibilidad de llegar a acuerdo. Si el gobierno está dispuesto a dejar abierta la puerta para que pueda posteriormente avanzar hacia otra dirección,
obviamente que hay más voluntad de hacerlo. ¿Y usted cómo ha visto esa voluntad? ¿Existe o no Hasta ahora estamos en las etapas de presentación, no había mucha negociación, no había mucha conversación que yo sepa. Por lo tanto, estamos en una etapa muy previa. Pero, diputado, ya, se presentan estos proyectos que tienen que ver, ¿no es cierto?, con un fin común que es mejorar la salud pública. Así es. El acceso a una mejor salud de la población. Sin embargo, nos topamos con otros problemas que van paralelos. Lo que ocurrió, ¿no es cierto?, hace unos días en el Hospital Barros Luco, donde un grupo médico tuvo que terminar una operación con la linterna de los celulares porque los equipos electrógenos habían fallado, se había cortado la luz, no se habían fallado. Nos encontramos con retraso en otros proyectos, uno muy cercano acá, Marga Marga. Y nos encontramos con una serie de circunstancias cuando hablan de que no llegan, ¿no es cierto?, los elementos o productos para un buen funcionamiento, cuando hay atrasos con dineros en los hospitales. Entonces, ¿de qué forma se puede mejorar una parte si la otra está mostrando falencia? Bueno, es lo que yo te planteaba hace un rato atrás, que lamentablemente este proyecto o la forma en que está enfocando el problema el gobierno es de manera parcializada. Un poquito de FONASA, un poquito de SAPRE por acá, no se hace cargo del problema a los prestadores, solamente está tocando las aseguradoras privadas y públicas, ya que son los que financian las prestaciones, pero no los prestadores, que son las que realizan las prestaciones. Centro de Salud Familiar, SECOF, hospitales, etcétera, etcétera, hospitales familiares y comunitarios, todo lo demás. Entre eso están los problemas de los retrasos de las obras, como tú bien decías en Marga Marga, que aquí hay una situación que es inentendible, que por qué razón no ha avanzado, y hemos pedido explicación al Ministerio, estamos a la espera de que pueda dar cuenta de ello. Y por otro lado, el funcionamiento de los actuales hospitales. Tenemos el problema Barros Luco, como bien tú dices, que terminan los médicos operando o realizando una intervención neuroquirúrgica con iluminación de celulares. Ejemplo. Claro, que es un ejemplo que llega al extremo, ¿no? En el caso del hospital Van Buren, que tuvo problemas también de financiamiento, producto de una modificación que realiza este ministerio que les impide, para el control de deuda, les impide poder asumir mayor deuda. No le dan presupuesto, pero tampoco se pueden endeudar. ¿Cuál es la suma o el resultado de eso? Que afecta la salud de los pacientes. En el FRI que pasa algo similar. Salió hace unos días atrás la respuesta a un oficio que había enviado el diputado Diego Ibáñez, donde efectivamente se reconoce que además se pone en riesgo la salud de la población con el sistema que se está administrando hoy día. Y esto y otras cosas le cuesta la petición de renuncia a la directora del Servicio de Salud. Pero resulta que hay un problema sistémico, o sea, realmente hay una situación que el mismo ministerio ha realizado tratando de centralizar todo lo que significa el sistema de compra y de manejo de la deuda, controlándolo a un punto que termina asfixiándolo. Entonces hay un error cuando no se suben los porcentajes de financiamiento y simplemente se quiere mantener, insisto, el control de la deuda, pero afectando a la salud de los pacientes. Eso es un fracaso desde el punto de vista de la administración en salud. Tú tienes que controlar los gastos, sí, para que no se disparen más allá de lo razonable, pero eso no puede afectar la salud de las personas. Esto no es cualquier empresa que se está manejando. Ahora, no podemos dejar de mencionar que este es un tema no de un gobierno, son temas de Estado, son problemas de Estado. Entonces, ¿de qué forma, considerando que el tema de la salud pública es recurrente en muchos gobiernos hacia atrás, de qué forma hoy se le puede colocar un paralelo y decir, ahora partimos de esta manera y esto se va a evitar y esto va a ir diferente, diputado? Mire, efectivamente el problema de la salud en Chile es un problema que viene hace mucho tiempo atrás, que se agudizó durante la dictadura y que luego se ha tratado de resolver en los 30 años de democracia, pero que no ha sido capaz de poder hacerlo de manera eficiente. Fue tal la fisura que se generó en la salud pública chilena durante el periodo, digamos, de verdad de Pinochet, donde no hubo un peso de inversión en nada, que realmente se tuvo que empezar a generar inversión. Paso a paso se ha logrado avanzar en la construcción de centros de salud familiar, de SECOF, en algunos casos de alto nivel, en hospitales. La presidenta Bachelet implementó un primer programa de hospitales que fue bastante ambicioso, ahora se ha intentado continuar, etcétera. Se ha generado un movimiento en torno a eso, pero sigue existiendo un problema de financiamiento estructural. Se ha ido subiendo el gasto en salud respecto al Producto Interno Bruto, sí, pero no a costa de lo que se requeriría que el Estado entregara. Nosotros pagamos impuestos generales. De esos impuestos generales tendría que existir una mayor cantidad de plata que esté orientada a salud.
¿ya? Tendríamos que llegar, por ejemplo, al 6% del Producto Interno Bruto como gasto público en salud. Y estamos muy lejos de aquello. ¿Ya? A pesar de que se ha avanzado, estamos muy lejos. Entonces, no hay financiamiento. Los sistemas de administración, insisto, intentan controlar deuda, pero afectando la salud de los pacientes. Entonces, estamos ahí con un problema que no se ha podido resolver más allá de las distintas voluntades que puedan existir y de lo que tenemos que hacernos cargo una vez por todas. Perfecto. Otro tema que yo sé y otro proyecto de ley que yo sé que usted quedó muy feliz porque lo hemos conversado y yo siempre lo he mencionado y lo vuelvo a decir. Usted debe ser uno, no sé si de los pocos médicos, muchos colegas suyos a lo mejor se van a enojar conmigo, pero que usted no se fija en la marca a la hora de la ley de recetar los fármacos. medicamentos. Sí. Y lo hemos conversado una y mil veces. Sí. La ley de fármacos, fíjate, efectivamente hoy día la ley de fármacos pasó bueno, hubo dos leyes que se presentaron, una de ellas es la que permite que Senabas pueda abastecer a las farmacias de tal manera que éstas puedan llegar a un precio más bajo a los medicamentos y eso ser traspasado con un menor costo a los pacientes. Pero por otro lado la ley de fármacos 2, que dentro de las cosas que establece es que los médicos tenemos que recetar con denominador común internacional, o sea, con el nombre genérico del remedio y no la marca, de tal manera que la gente pueda optar dentro de los bioequivalentes, que son los que están comprobados que tienen efecto, cuál es el más barato o cuál es el que prefiere. Y no con la inducción de un médico de una marca sobre otra, porque si hay una prueba de bioequivalencia entendemos que tienen efectos similares. Eso podría bajar muchísimo también el gasto de bolsillo en salud, porque la gente podría buscar otras alternativas, ¿ya? Dentro de otras medidas también que establece esa ley, que pasó ahora a comisión mixta y esperemos que salga luego el Congreso. Lamentablemente en el Senado se han retrasado muchísimo, no aprobaron varias de las medidas que nosotros tuvimos, por eso que nos obliga a ir a debatir con ellos a comisión mixta. Va a ser una discusión larga, que yo, insisto, espero que podamos resolver lo antes posible porque la gente espera rápidamente tener la posibilidad de tener acceso a medicamentos más baratos. Y lo otro, en la discusión de los seguros, tanto público como privado, ISAPRE y FONASA, debemos incorporar la cobertura a medicamentos. En muchos países del mundo estos seguros cubren, entonces tu copago también sería menor. O sea, si tú tienes un seguro que cubre los medicamentos, si tú además tienes controlado el precio de los medicamentos y tienes acceso a remedios que sean más baratos y además no tienes que pagar la totalidad, sería la mejor forma de poder ayudar a la ciudadanía a tener acceso, sobre todo a nuestros adultos mayores, que tienen, digamos, requerimientos tan elevados en torno a medicamentos, a poder tener, digamos, ese acceso sin que le afecte tanto su economía familiar. ¿Se ve luz blanca para estos proyectos este año? Yo creo que van a avanzar este año, sí, de todas maneras, y esperemos que en buena medida. Así que no es fácil ponerse de acuerdo entre tantos diputados, tantos senadores, entre una Cámara y otra, y el gobierno. Es algo bastante complejo, es una pega, por eso te decía al principio de la pregunta, el trabajo es mucho más complejo de lo que la gente cree, y bueno, hay que intentar sacar adelante esto. Ahora, diputados, nos quedan pocos minutos para terminar esta entrevista a fondo, en que nos hemos centrado en lo que decíamos al principio, ¿no es cierto? Una especie de balance con proyectos que han sido importantes y que son importantes para todos nosotros, para la población en general. Hay muchas voces que auguran que lo que estamos viviendo hoy, producto de lo que vino con el estallido social, ¿no es cierto?, es un veranito, especie de veranito San Juan, como se dice en buen chileno. Pese a que igual hay manifestaciones cada ciertos días en Valparaíso, siguen manifestaciones y lamentablemente siguen algunos disturbios, a veces todos los días. Sin embargo, algunas voces indican de que en marzo pudiera, ¿no es cierto?, comenzar de nuevo lo complicado. ¿Qué le parece a usted esa voz? Bueno, yo lo planteaba en el análisis más que en el deseo. No es que yo quiera que así sea, pero... Yo creo que nadie quiere eso. No, pero el análisis indica que efectivamente en marzo puede haber una reactivación del movimiento. No sé en qué dimensión, digamos, yo no podría adelantar si que va a ser una gran movilización, ni tampoco a diario como fue del 18 de octubre durante 2 meses que tuvimos movilizaciones diarias. Pero claramente todo indica que eso puede resurgir en marzo y en abril, previo a la votación del plebiscito. Y yo te digo que no es ojalá que no sea tan complejo, puesto que eso obviamente va a ayudar muchísimo a quienes no quieren cambiar la Constitución. Yo no digo que la gente no se manifieste, pero obviamente si existen situaciones de violencia, de saqueos, como vivimos durante mucho tiempo,
Obviamente eso va a jugar muy en contra del plebiscito de abril y por esa razón uno espera que cualquier movilización que haya legítima sea en un contexto distinto a lo que hemos estado viviendo en este tiempo. Es verdad que se ha mantenido vivo como el fueguito soterradamente con estas pequeñas explosiones, Valparaíso, San Antonio, que cada cierto tiempo están habiendo expresiones de barricada y una serie de otras cosas más en una menor dimensión, ¿eh? La verdad es que bastante menor. ¿Usted cree, perdón, que todos estos proyectos que hemos conversado o que son parte, ¿no es cierto?, de lo que se está tratando, ha ayudado de alguna manera a que se vaya calmando el clima? Yo creo que lo que más ayudó fue el acuerdo que permitió poder avanzar en la nueva Constitución. Cuando se generó la firma de ese acuerdo, muy criticado por algunos, finalmente lo que hace es lograr descomprimir por lo menos una parte, ¿no? Una parte importante de la población que vio que respecto de esto que se está construyendo hay una alternativa de cambio real, que no es un cambio inmediato, sino que nos permite establecer un marco de discusión legal posteriormente a la nueva Constitución distinto al actual. Y de esa manera poder construir un país que tenga mayor acceso a criterios de igualdad. En la medida en que existe injusticia, obviamente que va a haber mayor efervescencia social. Hay muchos que ven que el orden público solamente se puede controlar a través de leyes y medidas represivas. Creo que este país se ha construido durante toda su historia de esa manera y no ha logrado resolver el problema de fondo. En la medida en que nosotros avanzamos hacia un país moderno, un país que tenga mayor justicia social, vamos a tener obviamente menor desigualdad y vamos a tener menores expresiones como las que hemos visto en el último tiempo, porque va a haber obviamente gente que va a lograr poder tener un mejor estándar de vida, que finalmente es lo que busca cada uno de los que sale a manifestar. Perfecto. Que dejemos de ser un país de reacción, pues, diputado. Así es. Porque reaccionamos frente a todo, no nos preparamos. Así es, y ojalá podamos planificar. Muchas gracias, diputado Víctor Torres, diputado de C por el Distrito 7, por esta interesante conversación. Lo dijimos a un principio de esta entrevista, queremos hacer una especie de resumen con temas importantes desde el punto de vista parlamentario y creo que lo hemos logrado porque son proyectos, insisto, los que hemos conversado, que nos benefician y esperemos que muy pronto prácticamente a toda la población. Así es. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Víctor Torres, diputado de C por el Distrito 7, conversando en esta entrevista a fondo. Que esté muy bien usted y su familia.